Pujols, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Johnny, arranquemos con lo que es el primer año del presidente Abinader. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes o que tú tienes particularmente sobre este primer año de gobierno del presidente Abinader? Buenos días, Buenos Julio, días. Eury, Hermano. José, Jonathan, el profesor Lenchi y a María Elena, que veo que está conectada Sí, también. está Así es. conectado. Buen día. Buenos días. Para mí un honor estar aquí. Yo creo que esta mañana comenzó, escuché el comentario de Eury sobre el tema de la inversión pública, que es una de las más bajas de América Latina, perdón, de la historia del país. Estamos hablando de un 25% solamente. Con respecto a lo que se planificó, Exacto. con respecto a lo que está planificado por el mismo gobierno. Entonces, tal vez eso es una de las respuestas a lo que preguntaba Jonathan, cómo se aprovecha el ahorro que dice el gobierno que tiene por ser un gobierno más transparente y no se justifica con una baja inversión, con muy baja inversión. La pandemia, como el nombre lo dice, es una situación que afecta al mundo entero, no es una situación local y mucho menos regional. Entonces, no se explica o no se entiende que se utilice como argumento a la pandemia para justificar la inflación más alta de la última década. Una inflación de 2 dígitos, que cuando usted la combina con un conjunto de factores, como por ejemplo el desempleo, que ha alcanzado niveles inéditos, un 9.5%, que podemos decir que es fruto de la pandemia, Sí, sin duda. Sin duda. ¿Verdad? Pero también con una pérdida de empleo solamente en este año creo que son 192.000, de los cuales 146.000 son mujeres, 3 de cada 4 son mujeres. Y te dice, bueno, pero tengo las escuelas cerradas. Cuando viene a ver, también tengo una situación ahí, ¿verdad? Luego usted tiene también el aumento de la canasta básica, 2.500 pesos promedio. Pero eso afecta esencialmente a los más pobres. El quintil más pobre, el peso relativo de ese aumento es mayor, un 7.8%. Entonces, yo creo que no ha habido una respuesta adecuada de parte del gobierno a todas esas situaciones precisamente por la baja inversión que se tiene desde el Estado. O sea, la herramienta más poderosa que tiene el gobierno para dinamizar la economía y para enfrentar una situación como esta es precisamente la inversión pública. Así es. Y estamos pasando por un periodo de muy baja inversión. Por otro lado, tú mencionabas, Jonathan, yo escuché muy atentamente tu comentario, porque, fíjate, en República Dominicana se sembró un discurso de odio en el que ya no habían adversarios políticos, sino enemigos. Y eso se fue construyendo en los últimos 2 años, yo entiendo. Y yo no quisiera caer en ese discurso, porque eso ni siquiera le hace bien a la democracia. Y porque yo entiendo que los oportunistas, los incivilizados, no están en un partido político, como se ha querido decir, sino que están en todos los partidos políticos. Es más, a veces no están en ninguno, son arribistas, que cambian de bandera según cambian las circunstancias. Entonces, ahora, uno como oposición tiene que hacer señalamiento de lo que está mal, de lo que está incompleto, de lo que hace falta mejorar. Y yo creo que ese es un aporte también que se hace a la democracia y el presidente no lo puede tomar a mal y el PRM tampoco lo puede tomar a mal. En el caso de la vacunación, todos reconocemos que fue exitosa. El plan de vacunación fue exitoso. El PLD apoyó el plan de vacunación. Nosotros teníamos una carpa en el partido y creo que todos los partidos apoyaron el plan de vacunación. No se puede decir lo mismo de la salud. Hay un deterioro muy rápido de todos los servicios que se le ofrecen a la ciudadanía y la salud no es una excepción. Nosotros hemos visto cómo se ha deteriorado el 911, por ejemplo. Había unas reuniones que se hacían de manera semanal para evaluar el desempeño del 911. Esas reuniones yo no sé si se siguen haciendo o se dejaron de hacer, pero en esa época el nivel de satisfacción con el servicio era de un 96%. Y hoy estamos hablando de retrasos de hasta 30 minutos que están siendo reportados por los ciudadanos, pero también desapareció el programa de asistencia vial. Hemos visto cómo aumentan los índices de violencia, especialmente de homicidio, en este gobierno, cuando en el mundo entero se desplomaron por el confinamiento. En República Dominicana aumentaron. Entonces hay algo que el gobierno no está haciendo bien. Nosotros, por ejemplo, le hemos estado dando seguimiento a un problema muy importante en el tema de la salud y es el programa de altos costos. El programa de enfermedades catastróficas y los medicamentos de altos costos, porque hay un desabastecimiento, incluso de medicamentos que no son de alto costo, que se le facilitaban a la población a través de la farmacia del pueblo, como por ejemplo la insulina para la diabetes tipo 1 y tipo 2 está escaseando, no se encuentra en la farmacia del pueblo. Es un problema grave, porque un diabético tipo 2
es una persona que o tiene complicaciones o puede desarrollarla muy rápidamente. Y hemos visto ahora que recientemente ese programa ha comenzado a través del Sistema Nacional de Salud a hacer procedimientos de urgencia para comprarlo más rápidamente. ¿Por qué? Bueno, porque también hay falta de experiencia técnica. Yo creo que fue un error del PRM y tienen que reconocerlo, haber despedido tan rápido a todos los técnicos que tenía el Estado, porque se dijo que todos eran PLDistas y no, había mucha gente que estaba por su perfil profesional ahí. Entonces ahora se han visto paralizados en el manejo de la gestión de las instituciones públicas porque no tienen técnicos que le ayuden a preparar los procesos. Y usted ve que históricamente es el año en el que hemos tenido más procesos de urgencia, no de emergencia, porque los procesos de emergencia son los que están incluidos para las instituciones que están incluidas en el decreto. Pujols, una pregunta. Sí. No entendí, no sé si fue que yo lo entendí mal. Decías que la inflación registrada en el país no tiene nada que ver con la pandemia. No sé si fue que entendí mal. Si lo dijiste, nos llama la atención, porque el propio Banco Central reconocía una inflación, creo que le llamaba como transitoria, que tenía que ver por el impacto de la pandemia, aumento de los precios en bienes primarios y aumento de precio en el petróleo en el mercado internacional. Mira, María Elena, yo no decía que no tiene nada que ver con la pandemia. Yo estaba diciendo que la pandemia es una situación global que afecta a todos los países. ¿Por qué República Dominicana tiene que ser la cuarta con mayor inflación de la región? ¿Por qué hemos pasado de ser el país que los demás países miran para saber cómo estamos haciéndolo nosotros en términos del manejo económico, a ser el país que tiene que mirar cómo lo están haciendo otros países? Porque estamos en las peores posiciones en lo que se refiere a inflación y manejo de la economía también. Eso fue lo que Entonces, hubo un mal manejo incluso del equipo del Banco Central, que es el mismo del gobierno anterior. Bueno, es que nadie está acusando al gobierno de ser el responsable directo de la inflación, pero sí de no tomar las medidas para ir en auxilio de los más necesitados. Pero es que la política monetaria la dirige el mismo equipo que la dirigía anteriormente. Sí, pero y estamos viendo los datos de la inflación en el mundo entero, no en América Latina, cómo se ha disparado. Por el caso nada más con los fletes, que se multiplicó en República Dominicana el precio del flete para la construcción. Más de 3.000% fue en algunos casos. Así de extraordinario ha sido, eso ha disparado. Sí. ¿Y qué ha hecho el gobierno frente a esa situación? ¿Qué ha hecho el gobierno, por ejemplo, para ir en auxilio de los productores? ¿Cómo se manejó el gobierno con respecto al tema de la fiebre porcina? Señor, la fiebre porcina es una enfermedad que tiene 111 años en el país, en el mundo. 111 años. Y en República Dominicana ha entrado 2 veces. En el 78, en el gobierno de don Antonio Guzmán, y ahora. Y en el 78 uno hasta lo excusa porque se supone que había... ¿Tú entiendes entonces que la medida que ha tomado el Banco Central, que es el mismo equipo económico, yo creo que el gobierno no han sido efectivas? Yo creo que el gobierno tiene que aumentar la inversión pública. Es la inflación, te digo. Sí, pero lo que pasa es que una cosa tiene que ver con la otra. O sea, a medida que el gobierno estimule la economía, que el gobierno dé facilidades, que el gobierno vaya en auxilio de los productores, nosotros vamos a ver cómo se mejoran las condiciones en las que los ciudadanos pueden acceder a los bienes y servicios. Eso es lo que se está esperando del gobierno. Entonces, y con el tema de la fiebre porcina, fue un problema de despedir los técnicos de nuevo. Se despidió a la gente que sabía de eso, que sabía controlar esa situación, y se puso gente sin experiencia. Y luego, entonces, tenemos ahora, para mí es una vergüenza que nuestro país tenga esa situación, porque eso no es una amenaza para ningún país de la región, solamente en República Dominicana, y es una tontería, pero la tenemos aquí. Y yo creo además que ha faltado transparencia. Tú hablabas en tu comentario sobre el tema de la corrupción. Yo creo que todos los ciudadanos aspiramos a que haya una sociedad más transparente y que se vaya reduciendo la cultura de impunidad que existe en el país. Ahora, desconocer el carácter sistemático de la corrupción es un error en el que no debe caer el gobierno. La corrupción es un problema sistémico y por lo tanto no se debe asociar a ninguna organización política. Yo creo que el PLD ha sido consecuente con eso, ha dicho que el que tenga que responder, que responda, ¿verdad? Y que se investigue lo que se tenga que investigar. Pero yo entiendo que el Ministerio Público, para cuidar precisamente esa independencia que está esperando el pueblo dominicano, tiene que ser muy cuidadoso con la manera como maneja los casos de corrupción y la manera como se enfrenta los casos de corrupción de los funcionarios o la denuncia de corrupción de los funcionarios actuales del gobierno. Porque no se debe permitir que se dé la impresión de que hay cierta indulgencia
que fue lo que mencionó Julio ahorita, mencionó algunos casos o escándalos que no se ha visto la misma proactividad de parte del Ministerio Público. Entonces yo creo que hay que tener cuidado con eso también. ¿Qué piensas tú que debe hacer entonces el gobierno para frenar esos elementos que son, tú planteas, fundamentales, que es el incremento de inversión pública, auxiliar a los más necesitados y variar la orientación que tiene, que evidentemente no está llegando directamente a los que más necesitan en este momento, donde estamos saliendo parcialmente de la situación sanitaria? Bueno, evidentemente lo primero pasa por el incremento de la inversión pública. Yo creo que hay un muy buen plan, o sea, hay una buena planificación. El problema es de ejecución. El problema es a la hora de ejecutar. Nosotros tenemos la esperanza, porque además el éxito del PLD no se va a construir sobre el fracaso del gobierno. Nosotros tenemos la esperanza de que al gobierno le vaya bien, porque si le va mal, le va a ir mal a todos los dominicanos. El éxito del PLD o su vuelta al poder va a depender de su programa de gobierno y del trabajo que hagamos con la sociedad dominicana. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a estar colaborando. Desde el principio el PLD puso a disposición su técnico. Creo que la primera vez que salió el equipo económico del partido a denunciar o a exponer una situación con respecto al endeudamiento, que lo encabezó Juan Ariel, se puso a disposición los técnicos del partido para apoyar al gobierno, y también se hizo con el tema de salud, y hemos sido consecuentes con eso. Entonces, de nuevo se reitera, el partido tiene toda la disposición de colaborar con el gobierno, especialmente porque estamos en una situación de pandemia, y eso está afectando a todos los dominicanos. Por otra parte, los miembros del comité político del PLD, todos tienen asignada pues una región o una provincia. En tu caso, ¿cuál es la tarea que te ocupa? Bueno, en el caso mío, como usted dijo, todos los miembros del CP tienen que enlazar una provincia o dos provincias alguna. En el caso mío me toca Sánchez Ramírez, que es una provincia... ¿Cotuí? Sí, Cotuí y los demás municipios, los 4 municipios de la provincia. Una provincia espectacular con una gran dirigencia. Y estamos terminando este trabajo que es orgánico, un trabajo interno, ¿verdad? De terminar el mandato del Congreso, reorganizando el partido alrededor de los recintos y eligiendo a las autoridades medias. Eso va a concluir este año. Pero también estamos haciendo el rol de oposición. Johnny, ¿no afecta esta campaña que hay, ¿verdad?, de corrupción en contra de funcionarios del pasado gobierno? ¿No afecta este trabajo organizativo del Partido de la Liberación Dominicana? No, de ninguna manera, igual que no afectó al Congreso. Yo creo que a medida que pase el tiempo, las cosas se irán transparentando un poco más, porque una cosa es acusar. Lo que pasa es que en nuestro país toda persona que ha sido llamada por la Procuraduría inmediatamente es acusada por la opinión pública, es condenada de manera preliminar. Y creo que inicialmente eso pudo afectar un poco el ánimo de los compañeros, pero estamos hablando del mes de septiembre del año pasado. Yo creo que el Congreso resolvió eso y hay un espíritu muy diferente, se respira en nuestro partido. ¿Tú crees que el PLD debería hacer un proceso de elección de un candidato? Porque hay 3 candidatos, 4 candidatos que están haciendo trabajo, unos muy activos, otros un poco por debajo. ¿Debería el PLD hacer la elección de su candidato, piensas tú, en términos rápidos o debe esperar más tiempo? Mira, ahora mismo hay una situación y es que la ley de partido es la que establece los plazos para la elección del candidato, o sea que todos estamos sujetos a la ley de partido a menos que haya una modificación de esa ley. Entonces vamos a esperar un poco a ver qué va a pasar con la ley de partido. Si la ley de partido se mantiene como está, estamos hablando del 2023 y ahí nadie puede hacer nada. Esa es la fecha que corresponde. Sí, continúa. Sí. Te pregunto cuándo termines. Sí. Solamente decirte que de todas formas, si el partido ha permitido que concomitantemente con los trabajos orgánicos que se están haciendo, los candidatos puedan ir desarrollando su propia agenda, sobre todo hacia afuera, de manera externa al trabajo partidario. Okay. Te quería preguntar sobre la reforma fiscal. Si piensas que se logrará realmente que los que más tengan, más paguen. Y esto así, porque ya hay muchísima gente que está en el 2022, aunque estamos en agosto, por aquello de la planificación anual y demás, ya la gente se está ubicando que estamos en el 22 y hasta ahora se ha dicho que la reforma va el año que viene. ¿Qué piensas? Bueno, ojalá, yo creo que es una aspiración también. Pero eso somos nosotros que están conectando a Abonado 3. Hay una situación con la energía eléctrica. Bueno, hay una situación muy fea con el tema de la energía. Bueno, le decía a Marilena que
Yo creo que es una aspiración de todos los dominicanos. Todos estamos de acuerdo en que es necesaria una reforma, además de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Era necesaria, de acuerdo. Pero vamos a ver cómo se produce esa reforma y ojalá, como usted dice, que vamos a estar muy atentos, que se beneficie a los que menos ingresos tienen, a los pequeños negocios, que se vean menos perjudicados con la reforma fiscal. Esta situación que se da con frecuencia, que por cuentagota la Fuerza del Pueblo se va llevando los diputados, que se va a llevar uno a uno, lo agenda para llevarse cada cierto tiempo uno, o dirigentes que renuncian. ¿Cómo afecta al PLD? Bueno, yo creo que nadie se siente feliz de que un compañero se vaya. Esa es la verdad. Sin embargo, también es una decisión que debe tomar cada quien y normalmente se le ofrecen cosas. Yo le diría a los compañeros de mi partido que cuando un partido tiene la capacidad de ofrecer una alcaldía, por ejemplo, sin competir, es porque ese partido está en muy malas condiciones, porque no tiene liderazgo para competir en ese espacio. Y bueno, se la puede ofrecer y usted podrá ser candidato, tal vez sin competencia, pero muy difícilmente va a ser alcalde. Pero tal vez sea un líder, pero tal vez también sea un líder. Si compite en el PLD, Johnny, tal vez sea un chin más difícil, pero es probable que sea alcalde. Pero tal vez puede ser el caso de que sea un líder. Yo tengo una preguntita. El perfil que muestra el PLD hoy, por supuesto fuera del gobierno, no es el perfil que conocemos anteriormente, un partido más presente, más agresivo, más participativo de la agenda. Entonces se le siente un ausentismo como partido opositor. Me gustaría saber si tú tienes la misma apreciación, supongo que no, pero debe tener una explicación, porque no hay una presencia permanente del PLD como partido opositor en la agenda nacional. Y en segundo lugar, ¿Tú quieres como, más? ¿Tú quieres? Como que no me resulta muy lógico que vaya en este proceso de organización que tú dices que va bien. No me resulta muy lógico que pueda ser así un partido que recién sale del poder político, derrotado casi en todos los planos, que está pasando por una situación cuyos miembros están siendo de una u otra manera sometidos a la justicia, no todos por supuesto, pero muchos, y donde además hay un sangrado hacia otro partido desde el mismo PLD. O sea, ¿cómo puede estar bien o recuperándose bien en medio de esas realidades? Bueno, lo que sucede es que tal vez, lo primero es que en el Congreso, por ejemplo, en el marco del Congreso, que fue la primera etapa de la reorganización del partido, usted se dio cuenta la participación y el entusiasmo que generó el Congreso. Con respecto al sangrado, yo no creo que sea tal. Ha habido muchas repeticiones, ha habido mucha gente que se ha juramentado muchas veces en la Fuerza del Pueblo. Ha habido dirigentes que se han ido del PLD a la Fuerza del Pueblo porque se sienten más cómodos, porque tienen una relación personal con el liderazgo de la Fuerza del Pueblo, y eso hay que respetarlo. Pero no creo que sea así. Yo tampoco pienso que ha habido un ausentismo. Inicialmente lo hubo entre el mes de octubre y el mes de marzo, precisamente porque estábamos organizando el Congreso, pero durante el resto del año, a partir del mes de mayo sobre todo, la dirigencia del partido ha estado presente en los medios de comunicación, denunciando, opinando, proponiendo también. Hemos visto también un mayor nivel de activismo en ambas cámaras, de los diputados y de los senadores y de la vocería de nuestros legisladores en los temas de opinión, en los temas de agenda nacional. Entonces yo creo que no hay tal ausentismo. Sí tenemos la responsabilidad de concluir con ese mandato, porque estamos hablando de que el partido tenía 20 años que no le ponía atención a la organización, que no se le ponía atención a la organización, a los temas internos. Y eso había que resolverlo ya. Eso había que resolverlo y este era el momento. Jonathan, y finalizamos. Johnny, te conozco hace tiempo porque tenemos muchos amigos en común. Claro que sí. Estamos en el mundo social, estudiantil desde hace tiempo también. Hemos visto, hay una nueva generación en el PLD y en los partidos que es casi una herencia biológica. Los hijos de los altos dirigentes están heredando los partidos. En el caso tuyo no, te conozco hace mucho tiempo. Tú eres un joven que tiene una carrera política dentro del PLD, comenzaste muy, muy jovencito. Esa generación a la que tú perteneces, de dirigentes del PLD formados con el PLD, que no son herederos de su papá y su mamá, ¿cuáles componentes tú entiendes deben superar, o prácticas que tienen errores que cometió histórico cometió el PLD, que entienden deben superarse para adecuar al partido a estos nuevos tiempos?
Mira, Jonathan, gracias por el comentario y por lo que me tocan. Para mí es un gusto que tengamos el mismo origen, ¿verdad? Que vengamos del movimiento estudiantil y de la lucha social. Yo creo que el PLD, y ahí estoy de acuerdo totalmente con José Lalu, lo que tiene que reencontrarse con las ideas fundacionales del partido, con el bochismo sobre todo. Y yo creo que es la causa más importante que tiene mi generación. Y es una tarea difícil, pero es una tarea apasionante que se disfruta. Porque además la política es disfrutarse el camino también. No hay una meta, es como cuando uno sube al pico. En el pico no hay nada más que la estatua de Duarte. Sí. Lo que uno va disfrutando realmente es el paisaje, el camino y lo que uno construye y comparte con los demás. Y yo creo que ese es el reto más importante que tiene nuestro partido y creo que eso sería suficiente. Claro, no estamos hablando de volver a hacer los círculos de estudio como existían y de tener de nuevo la revista Política, Teoría y Acción como se conocía, sino de actualizar ese contenido y de ponerlo en concordancia con el momento. Y el papel del presidente Danilo Medina como líder del PLD. Yo creo que él le corresponde un rol histórico, es el líder del PLD, como usted acaba de decir. Yo creo que está haciendo bien su trabajo. El presidente trabaja el día entero por el partido. Recibe todo el día en la casa presidencial. Uno recibe las orientaciones, además cohesiona el liderazgo porque no tiene aspiraciones. Como no tiene aspiraciones, él cohesiona todo el liderazgo dentro del partido. Y el puesto de José Lalu en el comité central. Está ahí. Sigue ahí, claro que lo están sí. esperando. José no yo. ¡Cambio fuera!